Bueno, 21 con 21, 21 con 21 minutos. La semana pasada habíamos quedado con un compromiso del ministro de Salud, Ricardo, que iba a mandar los datos de los verdaderos pesajes, kilos de lo que se iba, de los medicamentos vencidos. ¿Qué pasó en la semana? Sí, porque habíamos transmitido la denuncia de estos documentos que mencionaban una cantidad casi industrial de medicamentos vencidos, que era casi 900, más de 900.000 en realidad, y él ese día acá tuvo la réplica y dijo que no eran 900.000, que había un error de cálculo de aproximación y que eran 200.000 nomás. Recibimos la documentación al día siguiente y estuvimos controlando. Esto es lo que encontramos en la documentación que nos enviaron desde el Ministerio de Salud. Mientras la falta de insumos y medicamentos es una constante en distintos centros de salud públicos alrededor del país, una gran cantidad de insumos y medicamentos se han dejado vencer y se han enviado a destrucción. Según documentos oficiales del Ministerio de Salud, más de 900.000 kilos de medicamentos e insumos correspondientes solamente al área metropolitana se han vencido y se han mandado a destrucción. El costo que implica destruir solamente esos medicamentos e insumos vencidos supera los 5.000 millones de guaraníes. A eso hay que agregarle dos factores: el costo de adquisición de esos insumos y medicamentos y la pérdida total que representa que no se hayan utilizado y distribuido y a la vez dejarlos vencer. Son insustituibles. Sin embargo, el actual ministro de Salud dijo que esa cifra es incorrecta y que de hecho se pueden realizar canjes por medicamentos vencidos. Ante esas declaraciones, hemos remitido una nota al mismo ministro de Salud, Carlos Morínigo, y que fue recepcionada por la Mesa de Acceso a la Información que está en el Ministerio de Salud. De hecho, el mismo ministro de Salud se comprometió a enviarnos documentación respecto al error que señalaba. Y lo hizo, pero con documentación incompleta e imprecisa. Parte del documento expresa que el peso declarado por los responsables del parque corresponde a una aproximación, porque en los parques no se cuenta con instrumentales de medidas adecuados para el pesaje correcto. Y en otra parte del texto afirma que la recolección de medicamentos e insumos fue hecha en 3 periodos y con los siguientes kilos: 141.658 kilos en la primera tanda, 216.470 kilos en la segunda tanda y 132.059 kilos en la última tanda de recolección. La sumatoria de las 3 etapas de recolección da un total de 490.190 kilos. Pero, a ver, recordemos cuántos kilos dijo el mismo ministro de Salud que habían sido recolectados. Que no eran 926.000 kilos, eran 220.000 kilos, que equivalen a 1.300 millones de guaraníes. Dijo 220.000 kilos. Eran 220.000 kilos, 220.000 kilos. Los documentos que él mismo afirmó que eran verdaderos del mismo Ministerio de Salud dejan constancia de más de 900.000 kilos de insumos y medicamentos vencidos. ¿Esta documentación es correcta? Es correcta. ¿La que mostramos nosotros? Sí, señor. Es una documentación del Ministerio de Salud. Es correcta. Él dijo que fue un error y eran solo 220.000 kilos. Eran 220.000 kilos. Y los documentos que enviaron para señalar ese error dejan una constancia de casi 500.000 kilos. Un poco confuso todo. 220.000 kilos. Pero no solo eso dejó mayor confusión al respecto. También adjuntaron documentos de actas de inspección del depósito en el cual se encontraban originariamente esos medicamentos e insumos vencidos, y en esa acta no se encuentra ninguna especificación respecto a la cantidad de kilos de insumos y medicamentos vencidos que serán destinados a destrucción. Es más, no coinciden las planillas de control de kilogramos con las planillas de recolección que adjuntaron como documentos de prueba. Se pueden divisar errores infantiles, donde aparecen como recolectores responsables en una y en la otra se encuentran diferentes nombres,
Incluso, algunas de ellas, sorprendentemente, tienen la misma cantidad de kilos recolectados el mismo día. La pregunta es, se inicia la documentación diciendo que las recolecciones son meras aproximaciones, porque no se cuenta con la instrumentación debida para el pesaje correcto. ¿Cómo es que en planillas del mismo día, con diferentes recolectores, aparecen cantidades de kilogramos exactas? Lo cierto y lo concreto es que hay medicamentos vencidos en cantidades industriales. Representan una pérdida total para el Estado. Se han mandado a destrucción, mientras en hospitales públicos faltan insumos casi como regla básica diariamente. En cuanto a la documentación que fue requerida, el Ministerio de Salud se ha aplazado y deberán justificar por qué se han desperdiciado tantos medicamentos y por qué desean ocultarlo con documentación errónea. Nos ha enviado documentación inconsistente que no tiene relación entre lo que dijo el ministro aquí en AM y lo que finalmente muestra su misma documentación. Y planillas que si uno empieza a comparar las sumas, no cierran pero ni por si acaso ni en la matemática más antojadiza. Bueno, hay un montón de cosas más que quedaron de esa planilla, ¿verdad? Números muy raros, firmas, inclusive somos muy puntillosos, llaman la atención el momento en que aparentemente fueron completados, etc. Pero sí, lo concreto que quisimos mostrar hoy es que el monto sigue sin cerrar. Sigue siendo el doble de lo que habían dicho aquí en AM. Y lo vamos a seguir investigando y a mayor profundidad a partir de esta documentación que todavía es mucho más inconsistente que la que teníamos en un primer momento.